10:21 de la mañana y ya estamos aquí en compañía de Ezequiel Barbenza con nuestra columna de economía ya reglamentaria, te voy a decir, así porque es jueves tras jueves que vamos charlando un poquito, sobre todo una columna que fue motivada por la cuestión electoral y en esa seguimos, porque hace cuánto tiempo que estamos en situación electoral, por Dios. Hoy estoy, pero tengo un nivel de optimismo que se me sale por los poros. ¿Cómo va? Muy bien, con mucho más optimismo que vos, veo. Bien, vamos, me sirve, me voy a contagiar, estoy predispuesta a contagiarme de ello. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido los efectos de este acuerdo espurio entre el señor Javier Milei y la señora Patricia Bullrich preelectoral y también, bueno, por supuesto, de todos los anuncios que viene haciendo Massa, que no para de anunciar cosas. Sí, totalmente, porque recién lo decías, ¿hace cuánto que estamos en elecciones? Vamos a ir por la tercera elección presidencial, que es el balotaje. Y sin embargo, todavía se generan dudas desde el espacio de Milei de cuál va a ser su programa económico, porque hasta ahora estaba claro, dolarización, hiperinflación, etcétera, pero ahora, desde el acuerdo con Macri y Bullrich salieron a decir una cosa, pero... Perdón por la voz, pero estamos... sí. De festejo, de arenga militante. No, lamentablemente es por esta primavera. La maldita primavera y la alergia, sí. Ojalá hubiera sido eso. Entonces... sí, desde el acuerdo pareciera ser que cambió radicalmente de posición. Ya no sabemos si va a dolarizar, pareciera que no. Ya no sabemos si va a prender fuego el Banco Central, pareciera que no. Por un lado, Macri y Bullrich salen a decir que no, pero Milei sigue diciendo que va a dolarizar. Bueno. Milei sigue con esa línea. Los economistas de Milei siguen hablando de dolarización. Entonces, cuando pensamos cuál puede ser el programa económico de Milei, el mismo. No cambió gran cosa. Entonces uno se pone a pensar, a ver, si hasta antes de las elecciones el equipo económico de Patricia Bullrich, el equipo económico de Larreta, el equipo económico de los radicales decían que la dolarización era inviable o que nos iba a llevar a una hiperinflación y un empobrecimiento, ¿qué pasa con este acuerdo? Bueno, vemos en el reflejo del tipo de acuerdo que hubo que no se sabe si hay un acuerdo programático o simplemente una distribución de cargos, pero donde solamente una parte del PRO se une a ese acuerdo. El resto de Juntos por el Cambio, la mitad del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y el resto de Juntos por el Cambio, no, siguen diciendo que ese no es y hablo desde lo económico, los otros temas se los dejo a otros, pero desde lo económico, que ese no es el programa económico que necesita la Argentina y que al contrario nos va a llevar a una hiperinflación y a todo lo que venimos diciendo. Entonces, no solo se sigue en pie con la dolarización, sino que una de las cosas que trascendieron de ese acuerdo es un nombre. El nombre de Federico Sturzenegger. ¿Quién es Federico Sturzenegger? Federico Sturzenegger fue el presidente del Banco Central, el primer presidente del Banco Central bajo la gestión de Macri. Sí, lo recuerdo fuerte y claro. Y a quien Javier Milei ya había elogiado varias veces. Y trascendió que de ganar Javier Milei, Sturzenegger sería parte del gobierno ahora. ¿Qué hizo Sturzenegger siendo el presidente del Banco Central? Bueno, ¿qué creó Sturzenegger en el Banco Central? Agarrémonos todos. Creó las LELIQ. No, ¿en serio? A ver, en su momento se llamaban las LEVAC, pero... Es verdad, claro. Pero la bomba de las LELIQ la creó él. ¿Por qué? Porque modificó una normativa de las LEVAC. Y no estamos en una situación Oppenheimer, digamos, que creó la bomba y se arrepintió. Él creó la bomba y estaba muy conforme con su bomba. Recordemos el debate presidencial donde Milei quiso ridiculizar a Patricia Bullrich preguntándole qué iba a hacer con las LELIQ. Bueno, sabemos lo que va a hacer Milei. Va a traer al creador de las LELIQ. O de la bomba de las LELIQ. Terrible. ¿Qué hizo básicamente Sturzenegger con las LEVAC en su momento? Bueno, fue permitir que fondos internacionales o cualquiera trajeran dólares, dejaran los dólares en el Banco Central y a través de estas letras, las LEVAC, tomaran pesos. Y de esos pesos, básicamente se genera un mecanismo muy simple con el cual si ponías 100 millones de dólares, te ibas
con 140 millones de dólares. O sea, ganabas el 40% de tu inversión en dólares, y muchos fondos internacionales compraron esas LEVAC, y esos dólares que entraban por una ventanilla, meses después se iban por otra con un 40% más. Un 40% más de dólares que el Banco Central no tenía. Por lo tanto, había que salir a pedir deuda para pagar esa tasa de interés. Bienvenido FMI. Entonces, no solamente Sturzenegger creó ese mecanismo que después, al final de la gestión de Macri y con Hernán Lacunza como ministro de Economía, se defaultió esa deuda que se había creado con las LEVAC. Bueno, luego se transformaron esos mecanismos, de LEVAC pasaron a ser LELIC, que hoy son otra cosa, no permiten ese mecanismo, pero que todavía generan un conflicto en cuanto a emisión monetaria, etcétera, y todo lo que explicamos la otra vez. Ahora, no solo Sturzenegger hizo eso, sino que desde el Banco Central aplicó una política monetaria muy conocida, lamentablemente por Argentina, que se llama, o la conocemos como bicicleta financiera. Que tiene distintos nombres. A medida que van pasando los años se van creando distintos mecanismos para la bicicleta financiera. En su momento era objetivos de precios, objetivos de tasa de interés. En otras épocas fue una tablita. Pero básicamente, ¿qué es la bicicleta financiera? Vos tomás deuda en dólares, vos privado o Estado, tomás deuda en dólares y sabés la tasa de interés que vas a pagar por esa deuda en dólares, que en general es relativamente baja, puede ser 1 o 2%, hoy puede ser un poco más alta por la situación, pero 3, 4%. Y sabés que en un año la tenés que devolver, ponele. Entonces, si sacás 1.000 millones de dólares, en un año tenés que devolver 1.400. Bien. 1.040, perdón. 1.040 millones. 4%, 1.040 millones. Pero no importa, no hagamos números porque nos vamos a complicar. Tomás dólares a una tasa baja, que tenés que devolver en un año. Traes esos dólares para acá. Y acá te asegurás que la tasa de esos dólares acá los transformás a pesos con el tipo de cambio, y te asegurás de poner una tasa de cambio en pesos que sea muy alta. ¿Por qué? Así, los pesos que vos tenés, dentro de un año, te recibís una tasa de interés alta. Muchas gracias por el té, va a ser muy caliente, lo único que te voy a decir, porque toqué la taza y casi me... Mi garganta va a estar muy agradecida. Bien. Entonces, tomás deuda en dólares a una tasa baja. Te asegurás que cuando cambiás en pesos, la tasa de interés en pesos acá en Argentina va a ser alta, y 2, te asegurás de saber cuál va a ser el tipo de cambio dentro de un año. Bien. ¿Para qué? Para que vos, trayendo esos dólares, los transformás en pesos, esos pesos los ponés a la tasa de interés a cambio de letras, bonos, etcétera, y esa tasa de interés que te pagan en pesos al año, la volvés a transformar en dólares, comprás dólares al tipo de cambio, y con esos dólares devolvés el préstamo que sacaste afuera, pero te quedas con una ganancia. Puchito, ahí está, perfecto. Sin producir nada, sin producir bienes, sin producir servicios, hiciste una renta financiera. Eso. Ahora, ¿cuáles son los efectos de eso? Y si vos tenés una empresa, una fábrica, y te conviene cerrarla, si total ahí vas a ganar más plata. Si vos seguís fabricando acá, ¿qué haces con la plata que producís, con la riqueza en pesos que producís en Argentina? Y la metes en la bicicleta financiera. Bueno, eso sucedió en la dictadura militar, sucedió en los 90, sucedió con Sturzenegger como presidente del Banco Central y candidato hoy a formar parte del gobierno de Milei. Entonces, en definitiva, a la dolarización con hiperinflación que propone Javier Milei se le suma ahora esta posibilidad, o al menos un ministro que ya ha implementado esta bicicleta financiera en la Argentina. O sea, desempleo, o sea, falta no producir efectivamente, todo lo contrario a lo que venimos hablando, que es efectivamente el modelo que propone Sergio Massa, que es crecimiento con producción principalmente y basta de especulaciones. Igual me quedé con lo de Sturzenegger, claro, como creador de este mecanismo que Milei básicamente dice que es el culpable de todos nuestros males. Entonces, ¿cómo lo vas a traer ahora? Bueno, no sorprende entonces que la gente de Milei se esté yendo.
no sorprende que la gente de Milei se esté yendo, no sorprende que el discurso de Javier Milei es cada vez menos coherente, no sorprende que cada vez más economistas de la oposición, más personajes políticos o dirigentes políticos de otros partidos estén en contra de estas propuestas de Javier Milei. No sorprende porque ya se sabe hacia dónde va, ya se sabe la destrucción de empleo que va a crear, pero también la destrucción de riqueza, y que solo un sector se va a beneficiar con estas políticas. Totalmente, bueno, y si bien ha quedado guardado después de cierta polémica de los audios que circularon, Fido Contuco Melconian no aparece en la foto, no opina, no dice, porque claramente no está de acuerdo con nada de todo esto. Melconian no está de acuerdo, ya lo había dicho, pero no solo no aparece, sino que puso a disposición su programa, y no para Milei. Sino que mira, no sabía eso. Lo puso a disposición, ha trascendido que tuvo contactos, no con Massa directamente, sino que ahora ya es Vox Populi, que La Baña está coordinando todas las políticas económicas, y que va a ser el coordinador, pero coordinando, ¿qué quiere decir? Está hablando con cada uno de los referentes económicos de la oposición, para coordinar una política económica de estabilización, de superávit gemelos, de más producción, etcétera, pero sabiendo que ese tipo de políticas no tiene éxito si no está de acuerdo gran parte de la oposición, que para llevar adelante una política económica exitosa en cuanto a la generación de trabajo y en cuanto a mayor poder de compra, se necesita el apoyo de toda la oposición. Eso ya lo están coordinando, ya están hablando, ha trascendido, y eso es lo que se va a poner en marcha a partir del 20 de noviembre si Sergio Massa es electo. Dios mío. Bueno, bien, mirá, qué interesante también esa recorrida. O sea, he sabido que todas las áreas de trabajo del ministro candidato están en permanente de comunicación con sectores de la oposición, porque están tratando de juntar apoyos y, como vos decís, generar un proyecto que efectivamente funcione. Bueno, no sabía lo de Melconian, pensé que lo tenían muy guardado, la verdad. Sí, no trasciende tanto, pero sí se está hablando, sí se está coordinando, y sin ninguna sorpresa, porque sabiendo que Roberto Labaña es quien va a coordinar, claro, quien está coordinando todo esto, simplemente tenemos que remitirnos a lo que hizo Roberto Labaña siendo ministro de Economía, que fueron los momentos donde más crecimos, el momento donde hubo superávit gemelo, generación de trabajo, generación de empleo, etcétera. Y hablando de trabajo y empleo, así como el eje de Javier Milei es la especulación financiera, la hiperinflación, la dolarización, Sergio Massa fortalece cada vez más el eje que propone desde que arregló con el fondo, que es el eje de más trabajo, más derechos, más inversión, más producción y más exportación. Y esta semana fue clave en ese sentido. El conflicto que hubo con la nafta, que ya se está resolviendo, hubo un aumento del 7%, cuando trascendió que en realidad buscaban un aumento mayor. Ahora, en ese conflicto se ve, más allá del análisis de las cuestiones, de por qué sucedió, se ve los efectos de las diferentes propuestas, tanto de Milei como de Sergio Massa. Milei propone la liberalización de todos los sectores, que básicamente es: el Estado no tiene que intervenir. No. Entonces, en este caso, si el Estado no hubiese intervenido, bueno, la nafta pasaba, los cálculos del Ministerio de Economía dicen que la nafta pasaba a 800 pesos el litro. Intervino, el Estado intervino, cuidando el bolsillo, cuidando la producción, y en este sentido se logró un aumento menor. Ahora, ¿esto va a seguir? Sí, por supuesto que va a seguir. ¿Por qué? Porque si se llega a liberar el sector, si llega a ganar la propuesta de Javier Milei, y lo dice abiertamente, que va a liberar el sector, si aumenta el precio del petróleo a nivel mundial, automáticamente van a aumentar las naftas. Hoy pasaría a 800 pesos al precio del barril de hoy. Claro. Pero si aumenta en el futuro, esto va a aumentar. ¿Y va a aumentar? Bueno,
nos toca... el precio del barril, decís. Sí, va a aumentar el petróleo, o sea, va a aumentar la nafta. Bueno, nos toca hablar de unos temas desde el punto de vista de análisis económico, pero lo primero que nos atraviesa cuando hablamos del conflicto entre Israel y Palestina, nos atraviesa el dolor por las muertes de todas las personas. Pero desde el análisis económico, que es lo que nos toca acá, ese conflicto puede llevar a un aumento de la logística del transporte del petróleo, lo que lleva a un aumento del petróleo. Si liberalizamos al sector, cuanto más suba el precio del barril del petróleo, más nos va a subir la nafta. Ya las últimas semanas habíamos visto los efectos de la liberalización en la eliminación de los subsidios en el transporte público, que sobre todo abarca al AMBA, provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero si vivís en San Luis, si vivís en Mendoza, vivís en Córdoba, en San Juan, donde hay menos subsidios al transporte y donde utilizás más el auto como medio de transporte, bueno, si liberalizás el sector, como propone Javier Milei, te va a subir la nafta, no solo de 300 y pico o 500 a 800, sino que a medida que escale el precio de la nafta en el mundial, te va a subir la nafta para transportarte, para ir de un lado al otro, pero también para transportar la mercadería y para los costos de producción. Obvio, y aumentan todos los precios. Y aumentan todo lo que encuentres en el supermercado va a aumentar porque todo se traslada de esa manera. Totalmente. Todos los camiones que ves que transportan mercadería, los trenes, etcétera, eso va a hacer que aumente el costo de la mercadería. Por eso, este conflicto de la nafta es otro ejemplo de lo que puede suceder con uno u otro modelo económico propuesto. Ahora, también en esta semana, ayer creo que fue, Sergio Massa propuso el PIL, el Programa de Inserción Laboral. ¿Qué propone con esto? Propone que programas, lo que algunos denominan planes sociales, que son programas para poblaciones vulnerables, etcétera, dejen de ser meros instrumentos de asistencia social para que sean efectivamente salarios sociales complementarios, que sean un instrumento para la inserción laboral, que sean un instrumento para completar el ingreso o el salario de algunos sectores que tal vez por distintos motivos no tienen los ingresos por el trabajo, no tienen los ingresos suficientes por el trabajo que realizan. Entonces, básicamente se propone que muchos de estos programas pasen a este programa de inserción laboral, transformando programas de asistencia en programas de empleo, con contraprestación de capacitación laboral, pero también con contraprestación de asistencia al trabajo y otras cuestiones. Esta política que no solamente viene a cambiar el eje, un eje, lo decíamos la otra vez, donde el eje deja de ser asistencialismo versus sector financiero, donde el eje pasa a ser el trabajo, donde el eje pasa a ser la inclusión laboral, pero también pasa a ser el reconocimiento de que sectores vulnerables no sean vistos como de asistencia social, planeros, etcétera, sino como trabajadoras y trabajadores con un salario social complementario, que es el apoyo del Estado para seguir desarrollando sus actividades. Y el ejemplo simbólico, pero también de gestión de esto, es que programas como el Potenciar Trabajo pasan del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo. Ese es un reconocimiento histórico a muchos de los que muchos sectores, y me refiero al sector de la economía popular, que viene reclamando desde hace muchísimos años que no se vea al sector como población pobre, como asistencia social, sino que se reconozca el trabajo que realizan, porque nadie en Argentina puede vivir de 70.000 pesos de un programa. No. Todas y todos trabajan, simplemente lo que se reclama es un reconocimiento formal para ese trabajo, un reconocimiento del valor de ese trabajo a través de un sueldo digno
y el apoyo del Estado hasta llegar a ese momento en cuanto a derechos de trabajo, dignidad en cuanto a las cuestiones laborales y un salario digno también. Ese es el primer paso que se da con estas propuestas de Sergio Massa. A mí me parece que, bueno, que claramente y a nivel simbólico, representativo, es muy importante todo esto que estás mencionando, porque efectivamente, bueno, lo hemos visto con García Moritán y su spot publicitario de que directamente querían demoler el Ministerio de Desarrollo Social. Digo, de pronto, bueno, vamos subvirtiendo un poco esa situación de esto que vos mencionabas, de que el laburante que cobra este salario social complementario, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, es meramente asistencia, sino que es efectivamente trabajo. Ahora, a mí lo que me queda duda, porque, y también entiendo que en los grandes medios de comunicación se hable mucho de la incorporación de estos trabajadores a empresas formales. ¿Qué pasa con aquellos que forman parte de una cooperativa, por ejemplo, hoy en día? Que ya tienen un trabajo, producen un objeto dentro de una cooperativa, producen alimentos, producen contenido, producen un montón de cosas. Eso también van a tener que, o sea, van a hacer la capacitación y se pretende que ingresen a un sistema privado, o si ya estás en una cooperativa, ¿hay alguna cuestión al respecto? Bien, por eso este programa es un paso hacia todo esto. Las cooperativas o aún muchas asociaciones o sociedades o unidades productivas que no están formalmente constituidas tienen y tendrán otras políticas. Desde el INAE se están desarrollando distintas políticas de formalización del trabajo a través de la cooperativa. Sí. Pero podemos tener una punta de lanza de lo que puede ser el reconocimiento de estas actividades con otro anuncio que hizo Sergio Massa ayer o anteayer, que es el reconocimiento formal de las trabajadoras y los trabajadores de plataforma. ¿Qué es lo que propone? Bueno, propone una RT básico, menos mal, y propone avanzar sobre un proyecto de ley que ya hay varios y se están discutiendo, pero avanzar sobre un proyecto de ley que reconozca la actividad de los trabajadores de plataforma, le reconozca los derechos de cualquier trabajador y trabajador formal. Derecho a vacaciones, derecho a descanso, derecho a una RT, etcétera. Condiciones dignas de trabajo, con lugares de descanso, etcétera. Entonces, esta política, que es totalmente lo opuesto a lo que propone Javier Milei, que es dejarlos a la buena de Dios, no, a la buena de Dios no, a la suya. Se contrapone a esto creando un sistema con participación del Estado, pero con participación de la organización de las trabajadoras y los trabajadores de plataforma, en donde tengan las mismas condiciones laborales y los mismos derechos que aquellos que tienen trabajo formal bajo la ley de contrato de trabajo. Entonces, esto no solamente es, y va a ser una realidad si Sergio Massa es electo, para las trabajadoras y trabajadores de plataforma, sino que es una punta de lanza que nos muestra que hacia dónde se puede avanzar para otros sectores. Producís tomates en la provincia de Buenos Aires, producís cebolla en Río Negro, tenés un tambo en Santiago del Estero y sos un productor o productora familiar, no tenés un monotributo social, no ni siquiera te alcanza para eso. Bueno, acá con esta ley para las trabajadoras y trabajadores de plataforma tenés un antecedente. Claro. Tenés un antecedente para avanzar sobre ese reclamo de derechos que en algún momento tuviste con monotributo social agropecuario, que tuviste con otros mecanismos, pero bajo una ley, bajo el reconocimiento de que sos trabajadora y o trabajador y estás sujeto a los mismos derechos que cualquier trabajador y trabajador de la Argentina, pero también no solo para estas productoras y productores. Pensemos en los trabajadores autónomos. Hoy un psicólogo, un odontólogo que es autónomo, puede ser monotributista, puede ser gran contribuyente, pero este tipo de protección te protege también sobre un mecanismo que, por ejemplo, y volviendo a la bicicleta financiera, hoy hay obras sociales que
tienen profesionales. Esos profesionales te cobran, le pasan los honorarios a la obra social y la obra social les paga los 3 o 6 meses al precio de cuando lo cobró. Ahora, durante esos meses, ¿qué hace la obra social? Y si tenés la posibilidad de invertir en esta bicicleta financiera, lo haces. Entonces, ese mecanismo que afecta a profesionales de la salud, a distintos tipos de profesionales, que también afecta a productores, porque Carrefour le paga al tambero, Sancor le paga al tambero 6 meses después y al precio de hace 6 meses, y mientras tanto utiliza ese dinero para invertir. Esos mecanismos se tratan de reducir, de minimizar y complementar con derechos laborales que impacten en el aumento del ingreso, pero también impacte en las condiciones dignas de trabajo. Por supuesto, sí, la verdad que vi muchísima repercusión porque, bueno, se ha tomado el trabajo de reunirse con los trabajadores y trabajadoras de plataformas, pero bueno, también todas estas consecuencias y todas estas cuestiones que se van desgranando desde allí. Muchas gracias, súper claro. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que el 19 de noviembre tengamos en cuenta estas cosas a la hora de votar. Bueno, igual nos vemos